Hola dragones que no pagan la renta, el día de hoy vengo a traerles una especie de análisis y reseña de uno de los cómics que leí más recientemente. Se trata de Marvels de Alex Ross y Kurt Busiek. Y aquí está, como pueden ver se trata de un TPB sacado por Editorial Salvat en su colección de novelas definitivas de Marvel. Esta antología se publicó originalmente en 1994 y su particularidad es que repasa los acontecimientos más importantes de la editorial Marvel Comics, pero desde la perspectiva de un civil. El libro es protagonizado por un fotoperiodista llamado Phil Sheldon y básicamente a través de su lente vemos cómo el mundo y la sociedad se ve convulsionada por una serie de héroes o maravillas que poco a poco van llegando. Él originalmente pensaba que iba a ser algo momentáneo, algo que sencillamente iba a pasar, pero cada vez se va dando cuenta que no son los héroes los que se van a tener que acoplar al mundo, sino ellos los que se van a tener que acoplar a estas maravillas que poco a poco van llegando. En cada una de estas 5 historias vamos a ver a un grupo de héroes en particular, como les digo, repasando los acontecimientos más importantes del universo Marvel Comics. Entre esos vamos a ver a la Antorcha Humana, la primera, y a Namor, siendo ellos en cierto sentido como los primeros héroes que nacieron en la época de los años 30. De ahí pegamos un salto bastante grande, cerca de unos 20-30 años aproximadamente, y vemos a los mutantes, a los X-Men, luego veremos a los Cuatro Fantásticos y por último veremos a Spider-Man. Este relato se puede contemplar desde 2 perspectivas. Obviamente no olvidemos que es un medio visual, entonces el arte es sencillamente asombroso. Alex Ross tiene una particularidad y es que él trabaja al óleo. Entonces muchos de los elementos o de las viñetas que vemos aquí están pintados, lo que hace, creo que muchos paneles de aquí cuadros en sí mismos, artes absurdamente bellísimos y absurdamente potentes, porque básicamente lo que él hace es que trabaja unas composiciones que le dan unos tonos de solemnidad y unos tonos mesiánicos a estos héroes absurdamente increíbles. Entonces, a través de muchos de estos dibujos, de estas ilustraciones, vemos desde la magnificencia de estos semidioses hasta lo pequeños que justamente pueden llegar a ser los humanos. La diagramación y la forma en la que cada viñeta o que cada panel está puesto no es gratuita, sino que tienen una lógica para que uno también como espectador se vaya asombrando. Por eso mismo es que me parece muchas veces tan importante leer este tipo de material desde lo físico, porque está pensado para que cuando cambies la página veas justamente lo que te tiene que asombrar, cosa que no ocurriría cuando contemplas este tipo de cosas desde lo digital, por ejemplo. De aquí pasamos a esto. Y aquí sé que estoy digresionando un poco, pero siento que vale la pena ya que estamos hablando de composición. Creo que este es uno de los paneles que más me gusta, porque básicamente tenemos a uno de los primeros X-Men, que es Warren Worthington III, como Ángel, rescatando a una niña mutante. Entonces es muy particular si hacemos la contraparte aquí con los civiles, la gente del común, que básicamente les están arrojando piedras, que tienen carteles acusándolo de demonio, cuando vemos justamente una figura como que es una contradicción misma en la imagen, ¿no? Es una paradoja. Sí, bueno. Exacto. Y eso me parece bastante bello de realmente quiénes son los demonios aquí. Es un libro muy humano en el sentido de que expone lo frágil que puede ser nuestra sociedad o lo frágiles que somos nosotros como individuos. Phil Sheldon constantemente se está planteando su posición dentro de la sociedad, porque de un día para otro empezaron a llegar estos seres, estos superhombres, que cada vez ponían al ser humano tradicional, digamos que más acorralado. Porque ¿qué puede hacer un ser humano frente a alguien que puede levantar un edificio con sus manos? Y a lo largo de cada uno de estos libros vemos desde el impacto inicial, el impacto final y también como ese tipo de reflexiones que Phil Sheldon también como desde su perspectiva profesional y desde su perspectiva como padre de familia va teniendo. Por ejemplo, en el segundo relato, que tiene que ver con los X-Men, vemos esa contradicción tan grande que hay, de cómo hay unas maravillas que sí son bien vistas por la sociedad y son alabadas, y otras maravillas que son completamente satanizadas, como el caso de los X-Men, de los mutantes.
que son vistos desde la perspectiva del terror, son vistos desde la perspectiva incluso desde la propia envidia, ya que a nivel científico, según este universo, ellos son el siguiente paso a la evolución, son los que nos van a reemplazar, si lo vemos desde la teoría darwiniana. Entonces es muy interesante ver cómo, siendo minorías, los mutantes, que eso también tiene que ver mucho con un comentario social en el mundo real, son justamente vilipendiados y son ultrajados por, digamos que la gran mayoría, porque sienten el público general, los civiles, que van a hacer su reemplazo, que los van a destruir de una u otra manera. Entonces eso me parece muy interesante, ver ese choque sobre cómo se está maltratando a criaturas que hasta muchas veces son muchísimo, incluso más humanas que nosotros mismos. En el tercer relato, que tiene que ver con uno de los acontecimientos más importantes, como les digo, del mundo Marvel, que es la llegada de Galactus a la Tierra y la destrucción casi completa a manos de él, tiene mucho que ver con qué hace el ser humano cuando hay unos riesgos cósmicos y apocalípticos tan grandes. O sea, ¿qué puede hacer un humano frente a algo un terror cósmico tan impresionante, tan sublime incluso? Entonces vemos cómo Phil reacciona ante eso, cómo reacciona la sociedad, cómo muchas personas sencillamente dejan de ir a trabajar, empiezan a pasar más tiempo con sus familias, cómo el hábitat o la naturaleza o el clima empieza a cambiar justamente por eso. Porque nos damos cuenta que terminamos siendo mínimos, terminamos siendo una mota de polvo frente a estos titanes y estos dioses que se baten sobre nosotros por los aires. ¿Y eso no te recuerda a Lovecraft? En cierto sentido sí. Ross y obviamente Kurt Busiek, gracias a lo que ha escrito, nos damos cuenta que empequeñecen mucho al ser humano y a la larga nos empezamos a dar cuenta, listo, ¿cómo reacciono yo ante eso? ¿O qué perspectiva de vida tengo yo que tomar? ¿Me preocupo? ¿Me tomo la vida de una forma nihilista? ¿Sencillamente va a ocurrir, lo acepto y ya está? ¿O qué debería hacer? Sobre todo cuando uno digamos que tiene ciertas responsabilidades tanto para con uno como para otros, como padre de familia o para un trabajo, una profesión. Ahora, es importante tener en cuenta que la visión que tienen de los héroes, si bien es de terror y es de choque, porque siempre el ser humano se va a sentir amenazado hacia lo que no entiende o hacia lo que le tiene temor, también es una visión un poquito pop y un poquito positiva. O sea, no es solamente como yo estoy tomándome un café y de repente por la ventana veo cómo llega Spider-Man y está peleando con el Duende Verde, sino que también tiene que ver con estos héroes cómo empiezan a afectar el mundo desde lo positivo y el glamour que desatan. Entonces nos damos cuenta que hay héroes que tienen su propia marca de ropa o héroes que generan, digamos que, una explosión de farándula gracias a que se van a casar. O incluso el propio Kurt Busiek hacía un comentario muy interesante que dice que fue el punto de partida de él para iniciar estas historias, y es que si bien a él le interesaba ver pues cómo se peleaba, yo que sé, Galactus con Silver Surfer, él también pensaba en cómo serían esas personas que tienen afiches de sus héroes justamente en las paredes, como si fueran famosos comunes. Entonces creo que eso es algo que me llama mucho la atención y es algo que tú decías, si bien es un terror cósmico distinto al de Lovecraft en el sentido que no muchos lo conocen, sino que al todos conocerlo, por un lado crea una historia colectiva, porque la debe crear, y por el otro creo que también hay una aceptación del lado más pop, del lado más frívolo, del lado más banal, pero que también nos construye a nosotros mismos como sociedad. ¿El cómic tiene problemas? Sí, evidentemente tiene problemas. Si bien es una lectura que disfruté mucho y que me gusta por el simple hecho de que constantemente te está incentivando a repensar las cosas, o sea, te estimula a que te replantees estos héroes que has visto durante tanto tiempo y cómo funcionarían en el mundo real, creo que también tiene varios problemas. Y es que, dado que toda la historia es mostrada desde la perspectiva del ser humano, creo que el autor da por sentado que tú conoces del todo estas historias. Y creo que aquí hay un fallo grande, porque si uno muchas veces no está del todo familiarizados con ciertos eventos, creo que te pueden quedar muchísimos vacíos. Algo tan sencillo como del libro 1 al libro 2 hay un cambio por parte de la Antorcha Humana. Originalmente teníamos a la Antorcha Humana original, que era un héroe, creo que es de los héroes más antiguos que tiene Marvel, como les digo, nació en los años 30. Y tiempo después aparece otra Antorcha Humana, que es Johnny Storm, que es el que hace parte de los Cuatro Fantásticos. Y tienen el mismo nombre, pero son héroes distintos. Esto nunca se explica acá. Y de hecho sí me parecería interesante que el autor de pronto se hubiera tomado un tiempito como para de pronto hacer un comentario al respecto. No sé, creo que da muy por sentado que todos conocemos estas historias cuando no es así. Lo mismo ocurre en el libro número 3,
cuando está esa pelea con Galactus. Entre viñeta y viñeta, cuando menos pensamos, nos damos cuenta que los Cuatro Fantásticos, ¡pum!, vencieron a Galactus y nosotros no tenemos idea de cómo. Y yo sé que también en cierto sentido tiene que ver con que los propios civiles no tienen idea de cómo estos titanes combaten a estos dioses. Pero sí creo que sería interesante también entender un poquito más y no dejar, digamos, que estas elipsis o estos espacios entre viñetas en el aire, porque siento que le quita un poquito de puntos como tal a la historia y a la narración. Sobre todo teniendo en cuenta que lo hace un libro para fans, no para cualquiera. Tal cual, lo termina siendo un libro, aunque eso es chévere, porque evidentemente hay unos detalles que solamente los de Hueso Colorado van a poder ver, como el simple hecho de mostrarles que en las viñetas al fondo muchas veces vemos a los personajes que ya conocemos mezclándose con la multitud. Entonces, por eso mismo aquí al fondo podemos ver a Daredevil, a Foggy Nelson, a Karen Page, aquí a los X-Men. De hecho, una de las interpretaciones originales de Jean Grey, antes de que ocurriera todo lo relacionado con Fénix. Entonces eso es bastante curioso. Ya para ir terminando, es una de las lecturas más interesantes que he podido tener este año. Es una historia hecha con mucho amor, con mucho cariño, con mucho mimo justamente para los fans y también para los que puede que no estén tan metidos en todo este mundo. Yo la recomiendo plenamente, la disfruté mucho y bueno, nada más por deleitarse la mirada con estas ilustraciones vale muchísimo la pena. Así que bueno, dragones, este ha sido mi análisis a Marvels de Kurt Busiek y Alex Ross. Yo siempre he sido muy ajeno a los cómics, pero este año uno de los periódicos más importantes del país decidió sacar una colección de novelas gráficas, solo centradas en Marvel y con sus títulos más importantes. Y bueno, entre esas cayó esta y otro singular número de historias que me empezaron a llamar poco a poco la atención y que me han incitado a meterme cada vez más en este mundo. Aparte de esta historia, he podido leerme Renacido de Daredevil, Fénix Oscuro de los X-Men, El Juramento de Doctor Strange y en un futuro próximo espero leerme Azul de Spider-Man y también Daredevil, Demonio Guardián. Entonces, si les llama la atención alguno de estos cómics y quieren que de pronto realice un comentario alrededor de ellos, así como hice con este, pues coméntenlo. Así que, sin nada más que decir, dragones, espero que paguen sus deudas y tengan unos resbaladizos y maravillosos sueños.